después de hablar del proyecto Manhattan, no nos queda más que hablar de los ataques a Hiroshima y Nagasaki, una consecuencia lógica después de estos experimentos que se llevaron a cabo justamente para elaborar las bombas atómicas que finalmente se utilizaron en Hiroshima y Nagasaki. Pero vamos a ver cómo fue la elección de estos lugares, por qué fue ahí y qué sucedió realmente. A mediados de julio de 1945 se informó al presidente Harry Truman que la primera prueba de la bomba atómica había tenido éxito. La bomba estaba lista para uso militar. Las deliberaciones internas y las condiciones climáticas finalmente llevaron a Estados Unidos a usar un arma nuclear en Hiroshima y más tarde en Nagasaki. Antes de la prueba Trinity, de la que hablamos en el video anterior, el Comité de Objetivos del Proyecto Manhattan había estado discutiendo qué ciudades japonesas serían los objetivos más efectivos para la bomba atómica. En mayo de 1945, el comité emitió sus recomendaciones y dijo que debía ser una gran área urbana de más de 3 millas de diámetro, capaz de ser dañada efectivamente por la explosión, y el comité identificó sus 4 principales objetivos potenciales para los bombardeos, que fueron Kokura, Yokohama, Hiroshima y Kioto. Niigata, una ciudad portuaria que era muy importante, también se ofreció como una opción. Kokura era una ciudad de gran importancia militar porque tenía la fábrica más grande del oeste de Japón para la producción de aviones, misiles y otras armas. Yokohama era un área urbana que había escapado a los ataques hasta ese momento y albergaba importantes actividades industriales, incluida la fabricación de aviones y refinerías de petróleo. Hiroshima también era muy importante desde una perspectiva militar, ya que albergaba el cuartel general del Segundo Ejército, que era responsable de la defensa del sur de Japón. Fue un importante centro de almacenamiento, comunicaciones y reunión de soldados. El paisaje de la ciudad se sumó a su atractivo como un lugar para exhibir el poder destructivo de las bombas. Las colinas cercanas podrían aumentar el daño de la explosión atómica y los ríos que la atraviesan mantenían a Hiroshima fuera de la lista de objetivos para los bombardeos incendiarios. Kioto era otro objetivo ideal. Tenía una población de 1 millón de personas, era un importante centro industrial y era el centro intelectual y la antigua capital de Japón. En última instancia, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Henry Stimson, convenció a Truman de que dejara de considerar a Kioto, ya que era el centro cultural de Japón y una ciudad apreciada. Nagasaki, otro puerto importante, fue elegido como reemplazo. La focalización se finalizó el 25 de julio de 1945. Hiroshima, Kokura, Niigata, Nagasaki. La orden de ataque estipulaba que la Fuerza Aérea de Estados Unidos lanzaría la primera bomba después del 3 de agosto de 1945 en uno de los objetivos, según lo permitiera el clima. El informe meteorológico de Hiroshima del 6 de agosto mostró un día despejado y los planes avanzaron. Kokura, el objetivo previsto para el segundo bombardeo, se salvó solo porque la ciudad fue repentinamente cubierta por una nube el 9 de agosto. En su lugar, Nagasaki fue devastada. En la mañana del 6 de agosto de 1945, 3 B-29 partieron de la isla de Tinian, al sureste de Japón. La tripulación de 9 hombres a bordo del Enola Gay tenía la tarea de lo que el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, había respaldado en la proclamación de Potsdam del 26 de julio, si Japón no se rendía, destrucción total y absoluta. Se sabe que Japón se iba a retirar de todas formas, así que los bombardeos fueron totalmente inútiles desde ese punto de vista. La destrucción sufrida en Hiroshima marcó el comienzo de la era nuclear, y es importante reconocer que la amenaza sigue todavía en nuestros días y ha crecido exponencialmente.
Little Boy, el nombre en clave de la bomba que llevaba el Enola Gay, había cruzado el mundo hasta los cielos del Pacífico Occidental. Contenía uranio extraído en lo que ahora es la República Democrática del Congo, luego enriquecido en la planta I-12 en Oak Ridge, en Tennessee, y contenido en un dispositivo diseñado en Los Álamos, como vimos en el video anterior, y fabricado y ensamblado en Michigan, Washington, D.C. y California, antes de partir en barco a través del Pacífico. Aunque el bombardeo fue concebido para traer un final decisivo a la guerra en el Pacífico, también fue, en cierto modo, un experimento. Todavía no se había probado ningún arma nuclear de diseño similar. Y ese fue el verdadero motivo, en realidad, porque la guerra ya finalizaba, no hacía falta esto. 6 millas por debajo de ellos, la ciudad de Hiroshima se preparó para otro día. Si bien la ciudad se había salvado en gran medida de los bombardeos convencionales, después de años de guerra, sus residentes pudieron reconocer el modelo de avión que se acercaba a su ciudad solo por el sonido de la hélice. Fujo Torikoshi, un sobreviviente, recuerda el momento en que se lanzó la bomba. Nuestros oídos estaban entrenados en ese entonces, dijo. Supe que era un B-29 de inmediato. Salí al campo al frente, pero no vi aviones. Desconcertado, miré hacia el noreste. Vi un punto negro en el cielo. De repente, estalló en una bola de luz cegadora que llenó mi entorno. Otros sobrevivientes describieron la luz, el calor y el sonido de la bomba como un asalto sensorial insuperable. En el dialecto de Hiroshima, picadón, pica es el flash, don es el sonido y la explosión. Por eso picadón. La gente dice, mi esposo murió a causa de picadón. Ellos dicen pica, eso es un destello fuerte, y luego, por el fuerte destello, cosas inflamables como la ropa de las personas estaban pegadas, sueltas, ese tipo de cosas, comenzaron a arder, dicen. El bombardeo de Hiroshima envió ondas de choque político también a todo el mundo. Los informes de noticias norteamericanos no solo describieron el increíble poder de la bomba, sino que también comenzaron a revelar la existencia del proyecto Manhattan al mundo. El secretario de Guerra, Henry Stimson, describió la bomba como una tremenda ayuda para cortar la guerra contra Japón. Japón, al evaluar los daños e intentar gestionar las consecuencias del desastre, dijo que si bien estaba claro que había comenzado una nueva era, con el polvo y el humo todavía espesos alrededor de las ruinas de la ciudad, los efectos exactos del bombardeo seguían sin estar claros. Desde entonces, Hiroshima se ha presentado como un ejemplo de los horrores de la guerra nuclear, una aterradora introducción al potencial total y terrible de esta nueva tecnología. Little Boy no era algo pequeño, como dice su nombre. Tenía una carga útil de aproximadamente 15 kilotones, lo suficiente para matar a decenas de miles de personas instantáneamente. Pero relativamente pequeño en comparación con muchas de las armas del arsenal nuclear de Estados Unidos que después tuvo. Tres días después del bombardeo de Hiroshima, Estados Unidos lanzó otra bomba atómica apodada Fat Man sobre la ciudad japonesa de Nagasaki. También había planes para lanzar una tercera bomba sobre Japón. Después del bombardeo de Nagasaki, Truman intervino y declaró explícitamente que no se lanzarían más bombas atómicas sin su aprobación directa. Algo cambió en los planes. Con respecto a Nagasaki, en las primeras horas de la mañana del 9 de agosto, un bombardero B-29 también se dirigió hacia el objetivo principal, que era Kokura. Sin embargo, la neblina no permitió que se atacara el lugar, por lo que se desvió
al objetivo secundario, que era Nagasaki, elegido por su importancia como centro industrial clave y puerto principal. A las 11:02, el atacante arrojó a Fat Man en Nagasaki. Después de la directiva del 25 de julio que autorizaba el uso de bombas atómicas, no se necesitaba más autorización para que Fat Man fuera detonado en Nagasaki. La orden decía, en parte, lo siguiente: se lanzarán bombas adicionales sobre los objetivos mencionados, Hiroshima, Kokura, Niigata y Nagasaki, tan pronto como el personal del proyecto las prepare. Se emitirán más instrucciones con respecto a objetivos distintos de los enumerados anteriormente. La orden era vaga y autorizaba los bombardeos tan pronto como las bombas estuvieran listas, sin especificar el número exacto de bombas autorizadas o cuándo debían ser lanzadas. Por lo tanto, 3 días después del ataque a Hiroshima, Fat Man se apresuró a estar listo. Casi todo lo que estaba a menos de 1 kilómetro de la explosión quedó completamente destruido. En 1,5 millas la mayoría de las casas fueron arrasadas. A una distancia de hasta 10.000 pies de la explosión, los materiales combustibles, como el papel, se incendiaron inmediatamente. No está del todo claro cuántas personas murieron por el ataque atómico. El número de muertos varía entre 40.000 y 90.000. Según el Departamento de Energía de Estados Unidos, el número de muertes probablemente se acercó a las 70.000, con quizás el doble de ese número total de muertos en 5 años. Según el informe de la prefectura de Nagasaki, hombres y animales murieron casi instantáneamente a menos de 1 milla de la explosión. Antes de que Estados Unidos lanzara la bomba sobre Hiroshima, algunos que trabajaban en el proyecto Manhattan pensaban que 2 bombas atómicas no serían suficientes para obligar a Japón a rendirse. De hecho, había planes para preparar varias bombas más para su uso en Japón hasta finales de octubre. Justo después de la prueba Trinity, el general de división Leslie Groves respondió a la idea de Robert Oppenheimer de convertir a Little Boy en múltiples bombas atómicas, diciendo: es necesario dejar caer el primer Little Boy y el primer Fat Man y probablemente un segundo, de acuerdo con nuestro plan original. Puede ser que hasta 3 de estos últimos, en su mejor estado actual, deban abandonarse para cumplir con las operaciones estratégicas planificadas. Y pensaron que Estados Unidos podría necesitar usar hasta 4 bombas, que no era para que se rindiera Japón, porque en eso ya estaban. Según un memorándum desclasificado, la tercera bomba estaba programada para detonar en algún momento después del 17 o el 18 de agosto. El objetivo de esta tercera bomba sigue sin conocerse. Los preparativos para un tercer bombardeo continuaron hasta el 2 de septiembre, cuando Japón firmó una rendición formal. El día después del bombardeo de Nagasaki, con la tercera bomba casi lista para su uso, Truman intervino y dijo que no se lanzarían más bombas atómicas sin su orden directa. Según el secretario de Comercio, Henry Wallace, la idea de matar posiblemente a otras 100.000 personas, incluidos todos los niños, fue la razón por la que Truman afirmó el control directo sobre estos ataques. Hoy, en Estados Unidos, solo el presidente está autorizado para tomar la decisión de lanzar un ataque nuclear. Y esto es lo que tiene que ver con el momento en que se realiza el bombardeo. Estas muertes que se produjeron en el momento, es decir, por el ataque mismo. Y no se está teniendo en cuenta, aunque sí hay varios estudios que luego se hicieron, sobre todas las muertes que vinieron después, consecuencia de la radiación que produjeron estas bombas atómicas. Y eso se extendió por muchos años, así como vimos en el video sobre la experimentación con radiación en humanos. Imagínense lo que se produjo en la población, en esos lugares que fueron atacados y sus alrededores, con semejantes bombas. Así que no terminó ese día con un ataque,
sino que muchos años después se siguieron viendo las consecuencias en la salud de la población. Y consideremos que no solamente es la salud física, sino también la salud mental, obviamente como en cualquier guerra y en cualquier bombardeo. Pero además el suelo quedó radiado, es decir, pensemos en Chernobyl, por ejemplo, en antiguos lugares en donde todavía el día de hoy se encuentra radiación, como fue Mohenjo-Daro. Es decir, estas cosas tienen un alcance muy largo que a veces se notan y a veces pasa desapercibido porque, bueno, son enfermedades que van surgiendo y que no siempre se las relaciona, mayoritariamente adrede, con este tipo de cosas. De esto se pueden ver en varios lugares y a pequeña escala, a mayor escala, según cuál haya sido la causa. Pero bueno, imaginemos con semejantes bombazos atómicos, lo que al día de hoy todavía debe haber en ese lugar, por supuesto, si uno va con algún dispositivo para detectar radiación. Y también todo lo que pasó no hace tanto con las plantas nucleares que tuvieron problemas y de lo que ya no se habla. Y claro, como no fue un ataque abiertamente, porque tampoco sabemos bien qué es lo que pasó con esas plantas, pero cuando suceden accidentes, digámosles entre comillas, en plantas nucleares y demás, la consecuencia es prácticamente la misma. Pero va pasando el tiempo y la gente se va olvidando. Pero el efecto devastador ahí está y ahí sigue ocasionando problemas. Así que todo esto de el armamento nuclear y todo lo que tenga que ver con este tipo de cosas son un gran problema, ya lo sabemos. Hay muchos que están en la lucha en contra de el armamento nuclear, el armamentismo. Bueno, todo esto se viene hablando desde hace mucho tiempo por el desarme y demás, pero la realidad es que uno nunca sabe qué es lo que guardan y qué es lo que han dejado de lado. Una cosa es lo que digan y otra cosa es lo que hagan. Y el peligro de una guerra nuclear siempre está latente y lo vemos cada vez que hay un conflicto en Medio Oriente, porque todos están armados con armas nucleares. Entonces, y si no lo tiene algún país que empieza el conflicto, siempre va a haber un país más grande o más poderoso que esté dispuesto a enviarle sus presentes, porque es la era de las llamadas guerras proxy. Es decir, no hay potencias que se enfrenten entre sí en forma abierta y directa, sino que son las que arman a otros países más pequeños que generan guerras, que se pelean entre ellos, pero que detrás están las grandes potencias. Y ahí es donde se pueden llegar a utilizar este tipo de armamento sin que las potencias se expongan y digan que están violando acuerdos o este tipo de cosas. Entonces siempre hay que estar atentos, aún con el país más pequeño y más pobre que parezca, siempre va a haber una potencia detrás con armamento nuclear que sea la causa o a quien le sirva esto y proporcione lo que necesiten. Y bueno, esto de los atentados, los bombardeos a Hiroshima y Nagasaki, que se estudió a dónde hacerlo, lo de Nagasaki fue casi fortuito, cosas del destino quizás. Se desprende del proyecto Manhattan y tiene que ver con la radiación, por eso venimos siguiendo este camino, ¿no? Explicando de a poco los pasos que se fueron siguiendo en la historia y así vamos a seguir porque esto es un caminito como en los juegos donde se van avanzando casilleros, a veces se retrocede, pero bueno, vamos siguiendo el caminito del mapa para ver cómo fue
avanzando, pero no en su sentido positivo, sino simplemente avanzando en el tiempo a través de diferentes proyectos secretos bastante destructivos, porque nunca hubo un proyecto secreto bueno en realidad. Si nos ponemos a pensar, estos proyectos nunca beneficiaron a nadie en el real sentido de la palabra. Por supuesto que han beneficiado política y económicamente a las élites, pero para la humanidad, y a eso me refiero, ningún proyecto de estos sirvió para nada. No se le puede ni siquiera tratar de encontrar una parte positiva, aunque tenga una gran parte negativa. Ni siquiera se le puede encontrar algo, decir, bueno, hizo todo esto mal, pero por lo menos se logró tal cosa. No, ni siquiera eso. Entonces, bueno, vamos a seguir en próximos videos entonces con todos estos proyectos y estos inventos, estos experimentos que realizaron, según ellos, para la defensa de la humanidad, pero en realidad en contra de la humanidad. Y una vez más vemos la destrucción, en este caso en estas dos ciudades. Y en el caso de Nagasaki, además, por una jugarreta del destino, porque no era el objetivo que en un principio tenían preparado. Pero bueno, estamos hablando de armamento nuclear, de armamento atómico. Venimos hablando en los últimos videos sobre esto y vamos a seguir hablando porque hay mucho más para decir con los testeos que hasta el día de hoy vemos cómo las consecuencias nos arruinan la vida a todos, además de los pobladores del lugar.